el canal del amor de Dios, dándoles una vez más la bienvenida para que meditemos la palabra del Señor. Hoy, 5 de agosto, empezando la 18ª semana del tiempo ordinario, tomaremos del Antiguo Testamento al profeta Jeremías y del Nuevo Testamento a San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De Jeremías capítulo 28, del 1 al 17. Hay una especie de enfrentamiento entre el profeta Jeremías y el profeta Ananías. Recordemos que el Señor había encomendado una labor muy dura a Jeremías y era denunciar ante el pueblo el pecado, anunciar que ellos serían castigados por haber abandonado el camino del Señor. Y era para Jeremías una carga tener siempre que darle al pueblo malas noticias, hasta el punto que lo han querido matar. Ahora viene Ananías queriendo aparecer como el Salvador, el del lado bueno, el que viene a traer buenas noticias. Es que yo no soy Jeremías, yo les traigo buenas noticias y se acabará el yugo que ustedes tienen. Quedarán liberados del poder, del yugo de Nabucodonosor. Y esa es una profecía falsa. Al comienzo Jeremías cree y Jeremías tiene un yugo de madera en el cuello simbolizando el yugo que el pueblo está sufriendo cautivos en Babilonia. Y viene Ananías a quitarle ese yugo en simbología de que ese sufrimiento terminó. Pero es una profecía falsa. El Señor le dijo a Jeremías: ve y dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has roto el yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo. O sea, lo que está anunciando Ananías es mentira, una profecía de la prosperidad, pero según él no era iluminado por el Señor. Y la sentencia es que él muere por ese pecado. Esto dice el Señor, le dice Jeremías a Ananías: voy a hacerte desaparecer de la tierra, este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año. Hermanos, hay tantos profetas falsos con la famosa teología o doctrina de la prosperidad. Pare de sufrir. Venga, traiga el diezmo, tráiganos la ofrenda y el Señor le bendecirá. Mientras más traiga, más feliz va a ser usted. Si usted es tacaño con Dios, Él va a ser tacaño con usted y no le va a bendecir. Profetas falsos que traen una profecía falsa, una falsa felicidad. Mientras que Jeremías, aunque era un lenguaje duro, pero era el lenguaje del Señor, y él estaba en la ley del Señor. Por eso no podemos predicar nosotros lo que el pueblo quiere escuchar. Hay que predicar lo que el Señor quiere que el pueblo escuche. Uno se enfrenta o se encuentra cuando abre la palabra y la va a predicar, uno se encuentra con lenguajes duros y uno mismo no quisiera predicarlos, anunciarlos, pero es palabra del Señor y toca anunciarlos. Y hay predicadores que se omiten esa parte y solamente predican: papito Dios,
Dios misericordioso, Dios amor, bondad, misericordia, que es verdad, que Él es misericordia, pero en Él también hay un castigo para aquel malo, la justicia. Entonces a veces ese tema no se toca para no ofender corazones. Ese es un profeta que no está yendo por el camino del Señor. El verdadero profeta es el que enseña no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que el Señor quiere que el pueblo escuche. El Evangelio de hoy, San Mateo 14, del 13 al 21. Es un pasaje que aparece mucho en las Sagradas Escrituras. En los Evangelios aparece 6 veces este gran acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces. Hay 2 milagros de multiplicación de panes y peces. No es que sea un solo milagro que se cuenta en la Biblia 6 veces. Hubo 2 milagros de multiplicación. Aparecen 2 veces en Mateo, 2 en Marcos, 1 vez en Lucas y 1 en San Juan. Ayer domingo hace 8 días, de ayer en 8, meditamos en la multiplicación de los panes y los peces según San Juan. Y hoy, como es semana, estamos meditando en San Mateo, vuelve a aparecer ya en San Mateo, entonces por eso es que se repite tanto. Fue tan prodigioso aquel acontecimiento que los evangelistas todos lo anuncian. Y es que el Señor, luego de que se da cuenta de la muerte de Juan el Bautista, dice que él tenía derecho a un tiempo de reposo por ser familia y se va al desierto a descansar a solas. Pero dice que lo siguió tanta gente que él sintió compasión de la multitud y empezó a curarlos. Terminó su descanso, lo omitió para seguir curando a los enfermos, dándoles misericordia, demostrándoles la compasión que viene del Padre Celestial. Y le dicen los discípulos que están en despoblado que los mande ya a la casa para que coman. Diles que se vayan a las aldeas para que compren, para que coman. Jesús les dice, no, que no se vayan. O sea, que sigan escuchando la palabra, que yo los alimento. Y de hecho Él hace el milagro de multiplicar los panes y los peces, y no faltó para nadie. Dice que comieron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron más de 12 canastos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando la palabra, estaban sedientos de Dios. Y como estaban sedientos de Dios y siguieron con Él, Él los alimentó. Cuando estamos con el Señor, Él nos alimenta, no solamente materialmente, nos da lo necesario para vivir, sino que también nos llena de bienes espirituales, nos da su paz, nos da su amor, nos da su perdón. Cuando estamos con Él, los apóstoles que querían, ya Jesús acaba de hablar, has hablado mucho, ellos tienen hambre, por aquí no hay tiendas, que se vayan para que coman. Ellos pensando en el estómago, Jesús pensando en el cielo. No es necesario que se vayan, que se queden. Les voy a seguir dando palabra de vida eterna y también les voy a dar comida para sus estómagos, porque Él tiene el poder de hacer eso. Él lo puede hacer. He tenido tantas experiencias, hermanos,
en las que cuando uno entrega todo por el Señor y por los hermanos, cómo el Señor le da más de lo que uno necesita, le da el doble, el triple. Cuando somos compasivos, cuando somos generosos, hoy el Señor nos invita a la caridad, a la compasión. Dice que al desembarcar vio una multitud y se compadeció de ella. Hermanos, tengamos compasión de los que sufren, de los que no tienen nada. Comparta, dé de lo que tiene usted. No es que lo va a dar todo y usted va a padecer necesidad. Eso no lo quiere el Señor. La palabra compartir es que yo saco lo mío y de lo mío doy a los demás. Pero no es que yo sufra, que yo aguante hambre para que el otro coma, no. Si tengo un pan, yo comparto el pan. Y cuando se comparte el pan, el Señor da más. Y no solamente Jesús hizo eso. Santos en los que se sabe que también por su fe, por su caridad, multiplicaron el pan para los demás. Que me acuerde ahora el caso de Santa Clara de Asís, el caso de San Antonio, la Madre Teresa de Calcuta, personas que han hecho milagros, que por medio de ellos es el Señor. Por medio de ellos se han obrado grandes milagros en los que se ha multiplicado el alimento, el bien material, por su fe, por su entrega a los demás. Entreguémonos a los demás hermanos en amor, en generosidad, y el Señor nos bendecirá abundantemente en lo material y en lo espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.